Y ya estamos listas y dispuestas. Yo ya estoy conversando con la nona, la senté aquí apenas llegó porque teníamos tanto, llegó mucha. No nos veíamos. Mucha cosa. Tanta Mucha cosa, cosa. nona Fernández. Absolutamente. Oye, y no habíamos hablado, pero lo estábamos guardando para la entrevista, de Marciano. Este libro que, mira la cantidad de cosas que marqué. Mucho apunte, qué bonito. Mucho apunte, Qué yo leo con, que no se ve ahí, leo con marquitas. No soy de esas personas que rayan los libros porque siempre los presto finalmente, pero los marco. Y después mis amigos se dedican a adivinar por qué yo marqué lo que marqué. Sí, pues son enigmas siempre. Pero de hecho, una de las cosas que marqué era con que quería partir la entrevista. El libro tiene muchas partes en donde hay una M al inicio y una N. M de Mauricio. Mauricio Norabuena, que es, bueno, para muchos el comandante Ramiro, ¿cierto? Este personaje polémico, tremendamente interesante, que estuvo involucrado en algunos de los hitos más importantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Exacto. Como, bueno, está hoy día en la cárcel de alta seguridad, entre otras cosas, por el secuestro de un empresario brasileño, ¿cierto? Que lo tuvo allá. Claro, ahora en este momento está por dos causas. Una es el ajusticiamiento de Guzmán, sí, y el secuestro a Cristian Edward, el hijo del dueño. Que son las del causas Mercurio, de acá. Que son pero aquí está por esas causas. Sí. Sí. Y allá en Brasil estuvo Por 17 años. 17 años, claro. Y acá hay algunas conversaciones, porque tú estuviste muchos meses yendo a conversar con él todos los viernes. Yo estuve 4 años. 4 años. Sí, Anto. Todos los viernes. Cuando tú me veías, yo a lo mejor venía a la cárcel de alta seguridad, sí. No, todos los viernes no, pero yo te diría que en un promedio 2 viernes al mes, más o menos. Claro, entonces estamos hablando tranquilamente de 200 conversaciones. Es posible, sí. Sí. Nunca las conté. Sí, y me las han preguntado y la verdad es que nunca llegué a registro. Pero pensemos sí. que eso. Y el libro y eso es parte de lo que a mí me fascinó del libro, ¿no? Que hay harto de ficción, hay harto de imaginación, pero también hay harto dato. Sí, son ambas sí, cosas, sí, ¿no? Sí. Solo quiero leer esto que nos va a ayudar a contextualizar esta conversación, y se supone que está en la voz de él, en la voz de Mauricio. La historia tiene su propia brújula, que a veces coincide con la nuestra, pero la mayor parte del tiempo se dispara hacia donde quiere y nos noquea, pasándonos por encima. La historia nunca se controla. Creemos conducirla, planificarla con detalle hasta los momentos esperados, pero esos son expectativas ingenuas de quien no sabe nada sobre un relato. ¿De qué extraño lugar sacamos la idea de que la historia es nuestra? La historia no le pertenece a nadie, solo se debe a sí misma. Es un carrusel de acontecimientos que en su circularidad no van hacia ninguna parte, sino que a todas al mismo tiempo. Un sinfín de giros dramáticos, movimientos concéntricos de los que es imposible salir bien parado a menos que te entregues al flujo del descontrol. La única manera de recorrer la historia es como un borracho, a tientas, asumiendo el mareo, sujetándolos los unos a los otros para no caer. No, Ana Fernández. Además me pareció muy adecuado esto. Como lo leí este fin de semana, fue como gracias. Ahora, sí. Uno que te ha leído todos los libros, con Ana Fernández nos conocemos, que yo llevo muchos años entrevistándole, y efectivamente he leído todos tus libros, uno reconoce tu voz. Tu voz, en las N que aparecen acá, pero también en la de él. Por supuesto. Y también en la de los fantasmas. Claro. Hay una cosa que es muy linda del libro, en donde tú le preguntas cómo sostiene este encierro inhumano, además, razón por la cual su caso fue llevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Claro. Porque estuvo 17 años con reclusión total. Claro. Y él dice, tengo mi estrategia, y cuando tú lo apretas un poquito te dice, hablo con los que no están. Y ahí aparecen las voces de ellos. Exacto. Que tú recreas. Y hay otros que sí están vivos. Claro. Con los que tú conversaste. Claro. Y ahí aparecen, ¿no? Entonces, todo eso es la estructura de Marciano, y quería preguntarte, ¿cómo llegaste a esa estructura? Fue difícil, Anto, fue súper difícil porque el material era inconmensurable, ¿no? Por una parte, la vida en el frente de Mauricio, por otra parte, la vida en el encierro de Mauricio, que a estas alturas es quizá tan larga como la que hizo en el frente. Yo diría que es más larga ya a esta altura, la del encierro. Y su vida anterior, ¿no? O sea, y ese enredo de vidas, que es también las que se perciben en el encierro, porque está todo muy revuelto ahí, ¿no? Y me costó mucho encontrar una forma, creo que fue uno de los grandes desafíos del libro, encontrar cuál iba a ser el cuerpo del libro, ¿no? En algún momento, cuando Mauricio me autorizó, yo dije, este libro va a ser contado por la voz de Mauricio, yo no quería aparecer. Y esto va a ser una voz, evidentemente, la voz de Mauricio, pero recreada literariamente por mí, porque esto es literatura, esto es novela, ¿no? Y en algún momento me di cuenta que si yo quería ser respetuosa con el punto de vista de Mauricio,
tenía que seguirlo y no podía transgredirlo. Y que si era así, iba a quedar fuera mi punto de vista, porque a ratos Mauricio y yo no pensamos lo mismo de las cosas. Ujú. Y yo a ratos estoy cerca de él y a ratos estoy muy lejos de él. Sí. Entonces era necesario, yo no iba a restar mi punto de vista como autora de un libro Sí. de esta dimensión. Entonces ahí dije, quizá no sea malo reproducir estos diálogos, o jugar a reproducir estos diálogos que hemos mantenido durante tanto tiempo, y armar esta estructura de encuentros, ¿no? Ujú. Encuentros que por supuesto no fueron así, porque todas nuestras conversaciones fueron muy desordenadas, y yo fui ordenando, ¿no? El trabajo de escritura siempre fue ir organizando, curatoriando un poco temas, conversaciones, ideas, y encontrar esta estructura de diálogo que ahí me funcionó muy bien, y además, como tú la presentabas recién, es una especie de diálogo a destiempo, porque como manteníamos conversaciones, voy a insistir en esto, en el tiempo del encierro, que es otro tiempo, y es otra calidad de conversación. A ratos conversábamos algo y yo le lanzaba algo, quedaba dando vuelta, pero la respuesta real la tenía 2 semanas después. O viceversa, ¿no? Él me decía algo y yo quedaba pensando y volvía, yo le decía, ¿sabes qué? Sobre lo que me dijiste, te podría decir tal cosa, o hacer la siguiente contrapregunta, ¿no? Entonces pensé que era interesante también tomar esa forma un poco dramatúrgica de dialogar, y por eso a ratos una página es un texto y un diálogo, un párrafo de Mauricio, y a ratos una página completa son 2 líneas mías con una idea, con un incentivo de conversación, con no sé, pues o a ratos incluso con silencios, ¿no? Sí. El libro de verdad, Nona, yo ahora entendí porque hace poquito salió la lista de los libros recomendados por 15 expertos que nos reímos mucho con el Gerardo, que estábamos en la lista de los especialistas. Y claro, yo ahora entendí por qué a tanta gente le ha gustado tanto. Quiero ser súper explícita en esto, no es una apología. No, no lo es. No es una No, apología del excomandante Ramiro o de Mauricio Norambuena. El libro está lleno de preguntas y yo pensaba, no sé si te pasa eso, pero hay cosas que una puede hacer solo si ha hecho otras antes. Y yo he visto toda tu dramaturgia y he leído todos tus libros. Y esto solo lo podrías haber hecho habiendo hecho ese camino. Porque siento que hay que tener mucha conciencia de una como creadora para poder poner tantas preguntas en un libro. Hablemos de eso. Sí, no, absolutamente, Anto. Yo creo que es el libro más desafiante que he asumido en términos literarios, en términos estéticos, en términos de contenido, en términos políticos, sin duda que sí. Y nunca había meditado tanto un libro, esa es la verdad. Porque claro, mi idea siempre con la escritura es no clausurar nada. O sea, la literatura no está para clausurar nada, todo lo contrario, está para poner temas, abrir ventanas y inquietar, más bien remover, ¿no? Entonces yo no podía hacer un libro, como tú dices, que fuese una apología a Mauricio, ni tampoco me interesaba un libro que viniera a condenar a Mauricio. Ya el hombre está bastante condenado, no iba yo a condenarlo más, ¿no? Pero sí me interesaba pensar todas esas acciones que realizó, pensar el encierro, pensar también otras áreas, no solamente su carrera como frentista, ¿no? Sino que también pensar en un sujeto que ha resistido políticamente durante más de 25 años, ¿no? Y que se ha mantenido en un encierro radical, lo han mantenido ahí, ¿no? También pensar esas cosas, qué significan esas cosas en nuestra sociedad también, qué está espejeando Mauricio, qué es lo que se ha invisibilizado, caricaturizado, escondido, todas esas cosas, ¿no? Me interesaba pensarlas con él. Pero evidentemente que es un libro que me agarra en un momento de madurez literaria, donde puedo asumirlo. Creo que si no hubiese naufragado. Y la verdad es que me siento súper contenta porque en un momento pensé que iba a naufragar. No sabía cómo hacerlo. Y también cuando uno va escribiendo a lo largo del trabajo, va desarrollando líneas éticas en su escritura. Uno va entendiendo cuáles son las propias. Yo creo que cada autoría las va desarrollando en la medida de lo que puede y de lo que quiere, ¿no? Y para mí era muy importante también. Este era un libro delicado porque yo asumí, como nunca lo había hecho, es un libro, yo siempre trabajo con archivos, con fuentes, es parte de mi ejercicio, pero nunca había asumido a una persona de manera tan directa como el corazón del libro, ¿no? Mi archivo es el libro. Sí. Y evidentemente yo establecí una relación con él, 4 años de conversaciones,
Yo no soy una psicópata, evidentemente que empatizo con él. Y yo veo ese encierro y yo no quería que mi libro lo perjudicara de ninguna manera. Entonces también tenía que ser muy justa y medida en términos políticos para entender hasta dónde yo podía llegar a hablar o a preguntar o a exponer cosas, hasta dónde uno puede victimizar a alguien, hasta dónde uno puede exponer a alguien, cuáles son todos esos lineamientos y hasta dónde uno puede también ser paternalista de alguien. Sí. Y creo que, claro, todas esas preguntas para mí como autora se iban haciendo diariamente en nuestras conversaciones y en el momento de escribir. Y creo que una de las cosas que me sirvió mucho es comprender a Mauricio como un sujeto político y como un igual. En muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, que no tengo ni que protegerlo, ni que condenarlo, y que tengo que mirar, como miro a todos los personajes con los que he trabajado en mis libros, con delicadeza y como un archivo, escuchar, no conducir y escuchar, ¿no? Ahora, yo creo que también una de las cosas bellas del libro es que esas preguntas están, uno las lee en parte del libro, ¿no? Uno en algunos momentos ve tu incomodidad, claro. Ve su incomodidad. Sí. Y creo que estas primeras personas que aparecen, ¿no? También nos ayudan a situarnos. El Frente Patriótico es tan complicado por tantas razones y han existido series sobre eso y de hecho él dice, ¿no? Sobre el rescate de la cárcel en helicóptero, claro. Hay series sobre el atentado de Pinochet, hay películas, ¿cierto? Él dice, esa historia ya está contada por otros. Entremos acá en las ambigüedades del relato. Yo creo que esa es una cosa muy hermosa que tiene Marciano, es reconocer que la verdad se nos escapa. Exacto, y que la historia no es nuestra, no es de nadie, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas que a mí me interesó cuando lo conocí, porque claro, yo llegué, la novela lo cuenta, ¿no? Pero yo llegué para investigar para una serie. Y las series de televisión sabemos cómo son épicas, héroes, villanos, y cuando partí, por eso yo entré a la cárcel, ¿no? Eso se cayó, pero desde que partí mis conversaciones con él, lo que más me sedujo era no esa historia, sino que los intersticios de la historia, ¿no? La bambalina de la historia, y que tenía que ver con las personas que circulaban ahí, no con los héroes ni con los villanos, ¿no? Sino que con las personas y con sus paradojas, con sus silencios, con sus terrores, con sus pasiones, con sus miedos. Y eso me parecía un material literario precioso de trabajar, porque eso sí que yo nunca lo había leído. Y me parece que es interesante, o a mí me pareció muy interesante, porque también siento, Anto, que eso nos pone, como que nos desafía como lectoras más también. Cuando tú lees el periplo de un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que en tiempos convulsos tomaron ciertas opciones históricas, porque sí, porque encontraron que era correcto, que era justo, y lo dieron todo. Literalmente todo. Y tú te das cuenta que eran personas comunes y corrientes, como tú, como yo, incluso mucho más jóvenes, como puede ser mi hijo incluso. Tú dices, bueno, ¿y uno? ¿Y uno qué hace? ¿No? Y creo que esa mirada también a mí me remeció de verlo. Bueno, por supuesto el libro no solamente cuenta eso, sino que también cuenta la deriva del frente, todo lo que ocurrió después, cuando llegó la democracia, y todo hasta el encierro de Mauricio, y su condena que lo tiene aquí en la cárcel de alta seguridad. Entonces es como todo un ciclo de una vida. Y cómo han pagado por eso, por esas convicciones que los llevaron a lugares inciertos también, y a desenfocarse, quizá lo podemos pensar así, o a no entender la historia, ¿no? En un momento determinado, y su lugar en la historia. ¿Y qué haces con esa energía? Exacto. ¿Y cómo sigue? Claro, cuando uno lo observa con tiempo, y ya con una historia que te permite observarlo, ¿no? Con tiempo para poder observarlo, uno puede comprender también los ciclos de la historia en ellos. Pero los comprendes desde el lugar de la humanidad, y eso para mí es importantísimo, ¿no? Porque creo que ese es el lugar donde deberíamos situar las historias. Yo ya no creo en los héroes. Es una cosa que te digo, nadie que me venga a contar historias de héroes o de villanos, no necesito más el camino del héroe en las historias de guión, ni en las novelas. Por favor, desbaratemos esa idea, porque no estamos en tiempos épicos ni heroicos. Es tiempo de las personas. Y las certezas son muy peligrosas. Exactamente, y que creo también que estos tiempos políticos
polarizados en los que estamos tienen mucho que ver con eso. Sí, sin con duda. discursos clausurados y con ideas de que hay gente súper poderosa que lo controla, que lo tiene todo. Bueno, sabemos que hay gente súper poderosa que lo controla todo, sin duda que sí. Pero creo que aquí hay un trabajo que tenemos que hacer las personas comunes y corrientes. Sí, y con toda su belleza y su fealdad, ¿no? Yo mientras te leía, pensaba mucho, ¿viste Andor? Andor, la serie. Sí, perdón, sí. La sí, serie, la serie, que la había mejor hace rato. La mejor serie del año, diría. Bueno, que tiene mucho que ver con esto. Todo que ver con esto. Todo que ver. Si de hecho mi hijo me decía, tienes que ver Andor. ¿Y cuando la viste, qué te pasó? Sí, pues absolutamente. Bueno, pues si alguien no ha visto Andor, es una serie de la saga Star Wars, pero no hay fuerza, no hay paz láser, es una serie brutalmente humana sobre los costos de la revolución. De la revolución, exactamente. Eso es, los costos de la revolución. ¿Quién paga los costos? ¿Desde dónde? Las certezas, las incertezas, las sombras, la suciedad detrás. La suciedad, el horror también, el miedo, la contradicción, todo eso que claro, que tiene, que es, o sea, cuando las revoluciones son así, son caras, se paga caro por las revoluciones. Y por eso yo estaba leyendo, especialmente las partes más como narrativas de hechos que pasaron, ¿no? Y me acordaba mucho de Andor y me acordaba de otra cosa, Nora. Me acordaba de, ¿te acuerdas hace años cuando vino Alessandro Barico, invitado por, creo que fue Teatro 1000, ¿no? Sí, Teatro 1000 lo trajo. Y a ti te tocó conversamos con él, sí. Y él ahí dijo algo que para mí cambió mi vida. Yo estaba en que la realidad se construye entre el dato y el relato. Sí, pues, claro. Entonces, y eso uno piensa, ¿no? Aquí Marciano está lleno de datos. Está la descripción desde partes que no habíamos visto, que están aquí literalizadas sin duda, de lo que fue el atentado Pinochet, de lo que fue la matanza de los Quiñones, de lo que fue el asesinato de Jaime Guzmán, el secuestro de Christian Edwards, etcétera. Están los datos que conocemos, ¿no? Claro. Pero aparecen otros relatos, aparecen otras voces y por lo tanto ahí se construye en la cabeza del lector realidades que son mucho más porosas. Claro, claro que sí. Y yo creo que, bueno, esa fue la apuesta del libro, justamente esa, entrar en otra dimensión, insisto, en la bambalina de todo aquello. Y yo creo que, claro, es importante decirlo, el libro no es un libro de crónica periodística, ni es historiográfico, bebe de la historia y bebe de la historia narrada por Mauricio y por otras fuentes, sin duda que sí, pero fundamentalmente desde Mauricio, para intentar elevar un relato que está instalado en otro lugar, ¿no? Que es el lugar de la literatura, donde todas podemos entrar, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? No es ese relato pesado. Yo uno de los desafíos también, además de la forma, ¿no? Que para mí siempre es muy importante en el momento de escribir un libro, el cómo es el qué del libro, ¿no? Me aburriría mucho si los libros fueran todos iguales como había una vez. Y claro, y lo puedes clausurar con la anécdota. El libro se trata de esto. Exactamente. Es muy difícil decir de qué se trata Marciano. Acá es más complejo, claro, y tiene que ver con eso, que también mi intención era, en términos de lenguaje y estéticos, alivianar esta historia, alivianarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Alivianarlo para que podamos entrar, alivianarlos para quitarle el peso de la solemnidad y del heroico y de lo épico, y donde podamos todas circular y completarnos allí, ¿no? Hay una frase que me dijo Mauricio, que a mí me gusta mucho, que dice, entramos a los libros buscando lo que nos falta. Claro, yo también quise construir un libro que pudiese ofrecer algo que quizá a alguien le falta, ¿no? La complejidad quizás en estos tiempos, ¿no? Y quería ir ahí. Hay dos temas todavía que me interesa que abarquemos. Uno tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir a través de los libros. Y Mauricio se transforma en un gran lector. Y él sobrevive a este aislamiento absolutamente inhumano en el que él está, a través de leer y hace fichas de libros, ¿cierto? Y hay algunas de ellas que aparecen o aparecen recreadas. Y que dialogan con lo que ustedes están dialogando. Y quería preguntarte respecto a eso, ¿no? Especialmente en estos tiempos exigentes, vamos a decir. Exigentes, sí. Mira, yo creo que una de las claves que Mauricio me regaló y que fue de las que me sedujeron inmediatamente, tenía que ver con eso, con la lectura. O sea, fue una carta de presentación que él hizo y con lecturas bien refinadas, ¿no? La primera vez que nos vimos me habló de Rapao, me habló de los versos satánicos, que es un libro que a él le voló la cabeza, ¿no? No logré ponerlo en el libro, pero es un libro muy importante para él. Y yo siempre he tenido, antes creo que a lo mejor hemos hablado de esto, la teoría
chiflada, fantasiosa, pero real, de que los libros nos transforman, nos modifican y a ratos nos salvan, ¿no? Yo creo que la literatura salva vidas. Yo me he sentido a ratos hospedada por el mundo literario. Pero evidentemente cuando conozco a Mauricio, que ha sido como casi un experimento al respecto, porque el hombre, claro, durante sobre todo su encierro en Brasil, donde ratos no podía conversar con nadie, donde no tenía la posibilidad de ver la luz del sol, y donde no tenía nada más que la posibilidad de leer, era su único contacto con el mundo, se refugió en la lectura y él me dice, para mí no solamente fue una vía de escape, fue una manera de no perder la cordura, ¿no? Sin duda. Y leía demoníacamente como un poseso, y esa fue otra cosa preciosa que me dijo en algún minuto, y yo me fugaba de esa celda todos los días a través de un libro, y llegaba la noche, nos apagaba la luz, y yo venía de vuelta y nadie se había dado cuenta que yo había estado en otro lugar. Y eso, claro, es como que vino a confirmar todas estas teorías, ¿no? Y eso, claro, se ha vuelto, en este momento él se ha vuelto en un gran lector, muy ecléctico, lee mucho, pero ha leído mucho más que nosotras dos juntas. Sin duda. O sea, es una cosa que tú te mueres la cantidad de libros, me sale con unos autores que no sé, yo me voy con tarea para la casa, a veces me pide libros que yo no sé cuáles son, los busco, se los llevo. Pero claro, es muy interesante esa mirada que tiene de la literatura. Uh-huh. Sí, y además, claro, no piensa en ¿para qué seguir escribiendo? En tu caso, ¿para qué seguir haciendo teatro? Exactamente, y es claro. como porque nos salva, porque nos contacta. El otro día tuvo la Gloria Muchmayer acá. Y hablábamos de la importancia del teatro. Y me preguntaba a mí, ¿por qué para mí es importante el teatro? Yo le decía, porque estamos en una sociedad que nos define como máquinas de producción. Claro. Y el teatro nos recuerda que no somos eso. Claro, y la literatura también, sí, ¿no? Por un rato incluso dejamos las pantallas y detenemos el tiempo y entramos en una cápsula espacio-temporal que nos lleva a otro lugar, a conectarnos con otros mundos, con otras vidas, con otros problemas que también son los nuestros, porque nosotros nos apropiamos de eso cada vez que entramos, y eso indefectiblemente es un espacio casi como de resistencia, sin ¿no? duda. Y de preguntas, y de hecho quiero cerrar con la pregunta por la memoria, porque desde Mapocho, 10 de julio, fue en salida, voy ayer, ¿cierto? Todos tus libros tratan siempre del tema de la memoria, y tratan de lo inacible que es el pasado. Sí, y cómo nos acercamos sí. Desde los intersticios, como mi relato no es el mismo que el tuyo. Esta misma escena donde estuvimos las dos juntas, sentadas en lugares distintos, ¿no? Sí. Con el tema de Barico. ¿Por qué es necesario para ti como autora volver una y otra vez, y también como autora dramatúrgica, una y otra vez sobre el tema de la memoria? Yo creo que, mira, voy a intentar responder con otras miradas, ¿no? Siempre estoy tratando de responderme con nuevas respuestas, aunque valga la redundancia. Lo obvio, evidente, tiene que ver con que hay un periodo de nuestra historia que es muy reciente, 50 años, es ayer en la historia de la humanidad, que todavía tiene mucho hoyo negro, y esos hoyos negros poseen ciertas respuestas o posibilidades de respuesta para comprender nuestro presente, ¿no? De manera muy obvia, esto siempre lo digo, nosotras tenemos una constitución que es la Constitución de Pinochet. La seguimos teniendo, así de ancladas estamos todavía a ese espacio histórico, ¿no? Ha sido arreglada, ha sido parchada, le hemos intentado cambiar, es un tema, pero tenemos ahí un guión que nos dirige diariamente. Y un ancla está ahí todavía, ¿no? Hay mucho silencio al respecto también sobre bastantes temas, por lo pronto, por eso también me interesa mucho seguir pensándolo. Creo que todas estas problemas que estamos teniendo ahora, que tienen que ver con un negacionismo que se nos vuelve, con estas olas reaccionarias que están volviendo, tiene que ver mucho también por cómo hemos vivido la transición de nuestra democracia, ¿no? Cuáles son los límites que hemos puesto para comprender la importancia de los derechos humanos, por ejemplo, la importancia de condenar fehacientemente la violación a los derechos humanos, y que ahí no pueden haber medias tintas, no hay territorio gris en eso. En eso hemos sido muy frágiles, muy poco claros, ¿no? Y me interesa seguir revolviendo en eso. Pero hay otro tema que tiene que ver, probablemente que son ideas que estoy pensando ahora en relación a la contemporaneidad, ¿no? Y tiene que ver con el futuro. Y yo creo que la memoria es una herramienta para construir
un futuro. Y creo, Anto, y aquí estoy ensayando ideas locas, ¿no? Que nos hemos concentrado tanto siempre en mirar el horror del pasado, para no repetirlo, sin duda, que quizá ahora debiéramos concentrarnos en el brillo del pasado, ¿no? Yo cuando escribí Marciano, entendí mucho, no sé si entendí, pero recorrí mucho de ese camino que ellos hicieron. Y rescato el intento, la pasión, la locura que tuvieron para jugar por un objetivo que ellos creyeron que era el futuro. Fracasaron, ellos lo saben, la revolución socialista no funcionó, todo se fue al carajo, lo sabemos, todas lo sabemos. Pero eso quiere decir que no podemos intentar algo, que nos vamos a quedar pasmados, que a raíz de eso no vamos a volver a enloquecer, a apasionarnos, a jugarnos por una posibilidad de futuro en el que queremos estar. No, po. Entonces hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea. Entonces creo que también el ejercicio de memoria nos ayuda a rescatar ejemplos que nos puedan inspirar. Sí. Y yo creo que estamos en un momento donde necesitamos de verdad construir el futuro en el que queremos estar. Pareciera que no hay futuro. Pareciera que como que el futuro se acabó y que no podemos hacer nada al respecto. No, tenemos que inventarlo. Sí. No sé cuál es, yo no lo sé, pero tenemos que ponernos a pensar y inventarlo. Y si nos equivocamos, no importa, podemos volver a intentarlo. Y ahí vamos, ¿no? Y quizás cerrar con esta frase fabulosa de Ursula K. Le Guin que dice, yo sé que hoy día pensar un mundo sin neoliberalismo es imposible. Exacto. Pero en su momento también lo fue respecto al absolutismo. Exacto, exacto. Y hay que disponer un pensamiento utópico. Yo creo que tenemos que volvernos un poquito locas. Yo creo que las circunstancias lo ameritan. Sí. Lo ameritan. No podemos deprimirnos, no podemos encerrarnos, no podemos pensar que no hay vuelta que darle, ¿no? Y además tenemos poco tiempo, porque lo sabemos. Sí, bueno, ya que estamos. Aquí estamos, exactamente. Nona Fernández, qué placer hablar contigo, querida. Igualmente, guachita. Partir la semana así, yo creo que ya, mira. Una maravilla, ya quedamos arriba, ¿no? Nosotros tenemos que dejar ir a la Nona, irnos a la pausa y ya regresamos con más Comunicarte.